Esto es Paquete de 10 insectos. Haya mucha alegría, mucha felicidad. ¡Carajo! Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos al Paquete de 10, un podcast el cual está ya cerrando su temporada. Estamos llegando a la cúspide, al apex de esta temporada con una mega invitadaza. Ustedes ya están viendo los que estamos en YouTube. Quienes están, Gustavo, ya saben, fue por las cocas, fue por los refrescos, ahorita ya se va a incorporar. Pero mientras estamos aquí presentando a la gran, a la única, a la inigualable Viridiana Ríos del libro No es Normal, que mira, doctora, déjame te presumo que yo... A ver. Ay, qué padre, yo también, mira. Y no es por nada, amigos, pero un libro buenísimo que habla de lo que es... Yo creo que algunas personas lo han puesto, incluyendo el señor Eduardo Videgaray, que un poquito fuera de cámara estábamos platicando, la doctora Viridiana y su servidor, que son muy pelados, muy groseros, y les digo, no nos conoces, pero yo creo que sí, vamos así como que del vuelo. Pero lo mencionan como lo que es una radiografía de lo que es el México en el cual vivimos. Vamos a irnos rapidito, doctora, porque me comentas que estás con tu agenda a todo lo que da de ocupada. Y pues bienvenida al Paquete de 10, ¿cómo estás? No, al contrario, el gusto es todo mío. Muchísimas gracias por invitarme. Perdón que ha sido tan complicado, pero me agarran en un momento de mucha chamba con el libro. No, qué bueno, digo, la verdad, esto que haces es algo que consideramos pues muy bueno, porque realmente nos muestras un cómo y por qué de las cosas, y la neta eso se agradece. Pero doctora, bueno, vámonos iniciando con esta plática, con esta... No nos gusta llamarlo aquí entrevista, fíjate que aquí nos consideramos como el Jordi Rosado de los que sí contestan en redes sociales. Ok. Entonces, claro, una plática en confianza. Sí, oye, más que nada es eso, y nos gustaría por favor iniciar, si a ti también te parece, con lo que es de tus orígenes. Vemos dentro de lo que habla de tu libro que eres una persona que viene de los, barrios bajos, por así decirlo. ¿De qué colonia vienes? ¿De la Ciudad de México? Bueno, yo diría de la clase media baja, ¿no? Porque también creo que hay que poner en contexto que la pobreza más dura y la que de verdad sí es como tremenda es la pobreza rural en México, ¿no? Ok. Fíjate que yo soy la hija de dos adolescentes que me tuvieron en un cuartito de Catepec, y de ahí nos mudamos muy pronto. De hecho, nos mudamos a la Gustavo Amadero, ahí cerquita del Río de los Remedios, y yo ahí crecí. Sí, yo ahí crecí, y ya pues hasta la fecha, ¿no? Luego ya después me mudé a Estados Unidos porque me fui a estudiar un doctorado, y ya cuando regresé pues ya obviamente dije, bueno, ya no voy a vivir con mis papás. Pero bueno, ellos pues siguen por allá, ¿no? Mi papá ahora en Tecama, que mi mamá también en Ecatepec ahora. Fíjate que casi éramos vecinos, porque yo me crié lo que es allí en Nezahualcóyotl, por el metro Nezahualcóyotl, precisamente, que antes era Continentes. Entonces sí, ahí claro. muy cerca del Río de los Remedios, y mi esposa era de ahí de Ecatepec, de lo que es el metro Musquis. Entonces éramos casi vecinos. Pero Viri, ¿cómo una niña que crece en esos lares llega a hacer un doctorado en el extranjero y llega a ser una persona que le gustan tanto los datos y todo esto? O sea, ¿en qué momento llegó esa inspiración para empezar a recabar todo esto? Bueno, yo creo que la inspiración hasta cierto punto pues fue mi propia vida, ¿no? El haber visto las tremendas diferencias que existen entre Ecatepec y de pronto pues los chavos que llegan a estudiar universidad, que en este país pues solamente el 12% de la población llega eventualmente a estudiar una licenciatura. Y bueno, y sobre todo creo que también toda mi carrera como académica, en la cual me ha tocado ver pues la diferencia entre, no sé, el Monterrey del Cerro de la Campana y el de San Pedro Garza García, la Mérida del Sur comparada con la Mérida de Paseo Montejo, que bueno, no parece ni siquiera que fuera
el mismo país, Sí, oye. pues todas estas tremendas diferencias, ¿no? De un lado al otro de la calzada de Guadalajara. Yo creo que fue eso, pero bueno, digamos que fue eso aunado a pues mis padres extraordinarios, ¿no? Y Ujú. que me dieron muchísima oportunidad. Ah, ok, ese empuje, por así llamarlo. Pero inclusive no te vayas tan lejos, aquí en Santa Fe, lo que es el pueblo de Santa Fe y Santa Fe, es algo como que algo de diferencia muy marcada. Y es algo que muy, muy padre vas mencionando en lo que es tu libro, y muchas situaciones que lo manejamos como que es algo muy sencillo, pero al final de cuentas no tanto. No, y Permíteme además, tantito, ¿sabes otra cosa? Dime, adelante. permíteme tantito que ya va a entrar Gustavo, ya. Llegó ¿Ya tarde. regresó de los refrescos? Ya regresó de los refrescos, mi querido Gustavo. Ahorita entra en un segundo. Ahí ya lo están viendo ustedes, damas y caballeros. Y Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás, cabrón? Perdón, pero ya tuvimos que iniciar sin ti, güey, porque ya la doctora nos viene, pero con la agenda súper apretada y nos dijo, ¿sabes qué? Vámonos tendidos. ¿Cómo estás, güey? No te escuchamos, Gustavo. Bueno, yo no te escucho. No se escucha. Prende el micrófono, paisano. No, seguimos sin escuchar. Nos van a tundir otra vez, güey. Pero mientras Gustavo, sí, bueno, mientras Gustavo resuelve sus problemas técnicos, te cuento que esto que comentas sobre la desigualdad de México no es trivial. De hecho, México es el 11º país más desigual del mundo. O sea, imagínate, en el país pues hay cientos, en el mundo, perdón, hay cientos de países. Y sobre todo si observamos pues la riqueza de los que están hasta arriba, si tú tomaras al 1% de los mexicanos más ricos, te darías cuenta que ellos concentran, imagínate, el 29% de la totalidad de los ingresos. Y si te vas al 10% más rico, o sea, si lo extiendes un poquitito, ya con eso, esas personas concentran prácticamente el 50% de la totalidad de los ingresos que se generan. Entonces, en realidad, pues, no somos, como yo siempre comento, no somos un país de 120 millones de habitantes. Somos un país de 120 millones de habitantes, pero de la mitad de consumidores, porque nada más la mitad de las personas en este país viven por arriba de la línea de pobreza. El resto no tiene ni siquiera ingresos suficientes para satisfacer sus demandas básicas. Entonces, imagínate, somos un país tremendamente desigual, porque ahí mismo, en este país, donde la mitad es pobre, pues están los 13 billonarios de este país que concentran pues una cantidad ridícula de recursos. Wow, sí, y la neta, amigos, si tienen oportunidad, no se pueden perder los miércoles de lectura con la doctora Viridiana Ríos, que hace sus transmisiones, los hace vía Instagram y vía Twitter, ¿verdad, doctora? Sí, así es. Bueno, dime Viri, por favor, ya, doctora, ya, sí me titulé, entonces ya no necesitamos acordarnos. Okay, Viri, está bien. Sí lo logré. Pero mira, fíjate que cada miércoles estamos haciendo un club de lectura que va capítulo por capítulo de mi libro. Son a las 8 de la noche y lo pueden ver en mis redes sociales, ya sea en Twitter, en donde estoy como Viri-Ríos, o en Instagram, en donde estoy como Viri Ríos C. Y la neta, se pone muy bueno, pero te de decir que me tengo que quejar, porque siempre que quiero participar, nunca me dejan. Es que tienes que alzar la mano al principio, ya sé, porque o sea, es que se llena. Sí, yo nunca me imaginé que hubiéramos tantos cientos de nerds dispuestos a meternos a un club de lectura los miércoles en la noche, ¿no? Es como yo pensé que iba a haber 20 personas, incluyendo pues mis 10 acarreados. Ándale. Y no, de repente... Y su Boeing, ¿no? Sí, con su Boeing y su banderita de no es normal, pero fíjate que no, es una cosa tremenda porque a veces llegamos a tener, no sé, 500, 600 invitados dentro del club de lectura, todos tratando de participar, todos escuchando, todos tratando de compartir, además invitados completamente diferentes, o sea, desde, no sé, un estudiante universitario o un funcionario público hasta, no sé, una señora costurera o un pequeño comerciante, y ahí todos pues platicando de este país, ¿no? Y sobre todo unidos en una cruzada por cambiar a este país y por hacerlo más justo. No, y lo que está bonito es eso que dices, esa variedad que llega a ver en el club de lectura, es muy bello. Neta, amigos, si tienen oportunidad,
no se lo pierdan, ese club de lectura. Y doctora, me llama mucho la atención también dentro de tu libro, inclusive si tienen oportunidad, neta, no pierdan la oportunidad de leer esta maravilla del libro, pero inclusive hasta maneja ciertos diagramas dentro de lo que es el libro, que habla de si tú te interesa saber cuál es la solución, viene cómo manejar la solución. Si tú quieres saber cuál es el problema, viene cómo manejar el problema. O sea, vienen así más o menos para que los vean, así como que la forma, un poquito de cómo irlo leyendo el libro, los abusos legales, abusos ilegales, preventivo, activo, etcétera. Pero empezando el libro, y yo creo que es algo que me encantó, porque te envuelve, es así como que te felicito porque es así como que una forma de iniciar muy bien lo que es el libro. Hablas de lo que son unas tortillerías aquí en Palenque. En Palenque. Y que es algo que de ahí partes y la neta se me hizo maravilloso, porque sí es un reflejo muy fuerte de lo que es el mexicano como tal, donde el negocio está en si vendes caro. O sea, vendiendo caro, o si nos ponemos de acuerdo y vendemos caro, o sea, libre mercado, nada. O sea, aquí es vender caro. Y si vendes caro, aquí está el negocio. ¿De dónde? El abuso. El abuso, ese abuso que sí, digo, no les quiero spoilear mucho, porque sí, la neta, vale mucho la pena que compren el libro, que lo lean y que vean cómo se propone la solución. Pero aquí, doctora, me atrevo a preguntarte, perdón, Viri, ya, es que también de doctora soy chido. Sí, es como padre, ¿no? Me siento así como de que tuvimos una doctora aquí. Tuvimos también dentro de los episodios a una doctora en medicina, pero nada que ver. Una doctora nutrióloga también. Bueno, varios. Pero hablamos de lo que, cómo llegas a lograr esa situación de que no llegue el momento en los que dicen, ok, a ver, vamos a poner un precio justo, pero ¿cómo hacemos que no lleguen al punto en que estos que llegan de abajo queriendo poner un precio justo, cuando llegan a ese punto de poder, por así decirlo, no se corrompen y giren la tortilla y vuelvan a hacer otra vez esta situación de abuso? O sea, ¿cómo se llega a eso, doctora? Bueno, mira, te cuento. Les voy a spoilear yo sí un poquito el capítulo, pero bueno, como es mi libro, se vale. Pero además no se los estoy spoileando todo, porque el libro, como bien mencionaba, son 25 distintos capítulos y cada uno de ellos cuenta una historia independiente. Entonces no tienes que leer el capítulo 2 para entender el 3. De hecho, tú puedes hacer como tu propia ruta de lectura, como mencionabas. Hay rutas para mujeres, hay rutas para trabajadores, hay rutas para empresarios, ¿no? Hay como todo un organigrama el que mostrabas de cómo leer este libro. Pero la premisa que une a este libro, la premisa, digamos, básica y fundamental de este libro, es que no es normal que un país como México no tenga una clase media más amplia. Si tú te fijas, cuando aterrizas en un avión en la Ciudad de México, tú lo que ves son como kilómetros y kilómetros y kilómetros de mucha gente que vive en pobreza, en los grandes cinturones de pobreza de este país. Bueno, eso no es normal. La Ciudad de México se debería de ver como se ve, no sé, algunas de las colonias de Azcapotzalco, como se ve Lindavista, como se ve las colonias, pues, de clase media de este país. Sí. Y no, esa es una excepción, ¿no? Ya vivir no sé, en la Clavería, ya se siente como si vivieras en un vecindario de lujo, cuando en realidad así deberíamos vivir todos, ¿no? Correcto. Bueno, el tema es que este libro da respuesta. Y la respuesta que da, basada en mi investigación, en muchos años de investigación y en muchos papers académicos, de hecho el libro está perfectamente fundamentado en estudios. La respuesta que yo doy es muy sencilla, bueno, México no es un país de clases medias porque las reglas del juego están mal hechas. Es decir, las reglas de cómo trabajamos, de cómo hacemos negocio, de cómo pagamos impuestos, de cómo se otorgan contratos públicos, etcétera. Todas esas reglas están hechas para favorecer a los más ricos, a las personas con más dinero, a las grandes empresas y a quienes heredaron el poder, en detrimento de todo el resto, incluyendo las clases medias. Con esas reglas no es posible crear un país de clases medias. Tanto así que yo lo que llego a mostrar en el libro es que a veces nos dicen, no, es que el problema es que hay corrupción. Yo digo, no, a ver, el problema es más grave, porque incluso si no hubiera corrupción, las reglas son tales que si las siguiéramos al pie de la letra, llegaríamos y nos convertiríamos en un país que todavía sería tremendamente desigual.
cada uno de los capítulos del libro lo que hace es ir contando distintas reglas. Cada capítulo está como que te cuenta una regla, te dice cómo funciona y luego trata de decirte como un bosquejo de cómo podemos cambiar, ¿no? De forma que no sea nada más como pura depresión, sino que sea un manual para toda persona que quiera hacer este país más justo. Entonces, el capítulo que tú mencionas es una de las reglas. Y de la regla que hablo en específico es de cómo no hemos podido crear reglas que promuevan la competencia entre nuestros negocios. Y lo que tenemos es un montón de empresarios grandotes que han acaparado, cada uno de ellos un distinto mercado, y que vende demasiado caro, porque cuando acapara este mercado, pues ya no tiene competencia y ya no necesita dar, digamos, un precio justo, pues porque ya se puede aprovechar de nosotros. Ahora, tú ponte a pensar, esto está en todos lados. Es que de repente es tremendo darte cuenta de cómo hay bien poquitos lugares donde comprar ciertas cosas, de repente hay bien poquitos lugares hasta donde trabajar, ¿no? Si tú te piensas en un trabajo especializado, pues puedes trabajar como en 2 o 3 empresas y ya, párale de contar, ¿no? Entonces, es realmente un país del monopolio y cuenta esta historia de cómo sucede incluso en las tortillerías de Palenque, pero pues como un ejemplo de miles, ¿no? Que existen, sí. Sí, no, es tremendo esa desigualdad. Ya tenemos de vuelta aquí a Gustavo. A ver, Gustavito, haz la prueba, amigo, a ver si podemos ya escuchar tu hermosa y melodiosa voz, güey. Hola, ¿ya me escuchó? Ya, listo. Güey, qué bonito, ya. caray. Estoy desde un dispositivo móvil, así que damas y caballeros, y las excepciones a la regla, ustedes disculparán. Por llegar tarde. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Oye, me brincaba algo y me estaba acordando ahorita que decías de no somos clases medias, primeros. Esta idea que nos vendieron del primer, segundo, tercer mundo, esa es mi duda, ¿sigue aplicando? ¿O ya nada más es como un asunto que quedó atrapado en los 70s? Esa es la primera. Y la segunda duda que me surgía, ¿no será que el problema es que el asunto de la clase media no existe, pero porque somos aspiracionistas como sociedad? Pero ¿cómo que no existe porque somos aspiracionistas? Explícame un poco más de tu teoría. Digo, son como puras ideas, ¿no? O sea, es tu hipótesis. Sí, es decir, el asunto de no, yo no soy pobre, no, yo no pertenezco a tal o cual clase abajo de la media, es porque nos resistimos a ver nuestra realidad y vivimos en un eterno aspiracionismo, producto de que somos una sociedad que ha estado educada por el melodrama. O sea, eso es como mi... órale. O sea, me encanta tu teoría a las telenovelas, a TV y Notas. Mariela del Barrio y a todas ellas. O sea, Talía ahora es la culpable. Es que, pues, no quiero culparlos, pero lo que sigue vendiendo es el melodrama. O sea, nos gusta el melodrama, la tragedia no nos gusta. Entonces, como que este asunto aspiracionista nos hace resistirnos a ver, o sea, es una pregunta ahí con un poco de la teoría que tengo, nos hace resistirnos a darnos cuenta que en verdad, pues no pertenecemos a ese sector. Y, pues, o sea, justo lo del primero, segundo, tercer mundo, si sigue aplicando o no. Esa era mi duda. Bueno, mira, te cuento, son muy buenas preguntas. Respecto a la primera, bueno, ya no le llamamos primero, segundo y tercer mundo porque ya se volvió políticamente incorrecto, porque es como asumir que hay un mundo de primera y luego hay un mundo como chafa, ¿no? El tercer mundo se oye como chafa. Entonces ya se cambió ese concepto y ahora se habla de países desarrollados, que bueno, son, digamos que el antiguo primer mundo, que sería Europa, Estados Unidos, etcétera. Y los países que se llaman en vías de desarrollo, entonces que ya es mucho más políticamente correcto, pero la realidad es que muchos de esos países no están en vías de nada, están en una situación de precariedad.
que es distinto. Bueno, y están en una situación de precariedad en la cual pues no estamos seguros que eventualmente converjan a ser países desarrollados. Fíjate cómo la teoría económica era bien perversa porque nos decía, anteriormente creíamos, que eventualmente todos los países iban a converger al mismo nivel de desarrollo, se iban a volver iguales, porque los chiquitos se iban a volver ricos y los ricos como que ya se iban a estancar. Y lo que estamos observando es que no es así. Lo que estamos observando empíricamente en la realidad es que lo que está sucediendo es que la desigualdad se mantiene entre los países. Si acaso se está reduciendo un poquito porque pues ha habido algunos casos de éxito como, no sé, Singapur, China, etcétera, pero lo que está pasando es que la desigualdad al interior de los países está creciendo enormemente. Entonces, las élites de los países en vías de desarrollo ya se parecen mucho en su riqueza, en cómo viven, etcétera, a las élites de los países desarrollados, ¿no? Y los pobres de los países desarrollados también de repente ya se parecen mucho a los pobres de los países en vías de desarrollo. Fíjate qué perverso. Hay un estudio, por ejemplo, bien interesante de Estados Unidos que muestra cómo hay muchos niños en Estados Unidos que viven con menos de $1 al día. La medida de pobreza extrema para el Banco Mundial es vivir con $1 al día. Y hay muchísima gente en Estados Unidos viviendo así, cuando tú pues no te imaginarías eso del país que tiene el Producto Interno Bruto más grande del mundo, ¿no? O sea, de la gran potencia económica global. Luego, respecto a tu segundo punto que me encanta, el tema del aspiracionismo y de la Rosa Guadalupe, ¿no? El tema es, sí, porque es eso, ¿no? Sí. Ok, mira, creo que tienes un punto, o sea, tu teoría está fundamentada en cierta evidencia, porque cuando nosotros observamos qué porcentaje de la población en México cree que es clase media, te das cuenta que el 75% de la población en México cree que ya es clase media, que ya la libró, ya no es pobre. Pero la realidad es que en los datos, mucha de esa gente sí vive en pobreza, pero no quiere aceptarlo. Vive apenitas y acabando la quincena o a veces ni acabándola. Y cuando tú mides, digamos, de manera más objetiva cuántos son la clase media, te das cuenta que son chiquititos. De hecho, yo muestro en No es Normal cómo son más o menos entre el 13 y el 25% de la población. Entonces, imagínate, al menos la mitad de la población está en un severo malentendido respecto a cuál es su nivel de ingreso y cuál es el nivel de ingreso que tú verdaderamente necesitas para ser clase media. Entonces, cuando el gran problema es que digamos que malentendido aspiracionista, lo que hace es que pues no te permite demandar lo que necesitas, ¿no? Porque tú dices, bueno, pues pobre yo no soy, ¿no? Entonces como que esas cosas son para los pobres, ¿no? Y entonces no creamos una voz colectiva que demande un mejor nivel de vida, ¿no? Sino que como que incluso como que hasta le hacemos el feíto en este rollo aspiracional, le hacemos el feíto a las políticas que ayuden a los pobres. Sí, todo lo que ha vuelto tan popular a nuestro presidente, ¿no? De que sí que haya más dinero para los pobres, sí, claro, los pobres primero, perfecto, sí, como que irlos así como que aventando, pero sí, es verdad, como que no te lo quieres adjudicar, ¿no? Pues no, Gustavo, como que no quieres ser pobre. Sí, es que hay una cuestión que no es culpa ni de nuestra generación, ni creo que de la generación de Viri, es un problema donde creo que también tenía que ver o tiene que ver con el asunto de todo se consigue a través del trabajo. Y entonces el que no trabaja no es merecedor de, ¿no? Claro. Entonces, claro, llega una ideología política, no lo quiero llevar a las teorías del capital de Marx, ¿verdad? Pero pues un tanto... Tú llévalo, yo soy marxista, yo te voy a entender, yo te voy a querer. Muy bien. Entonces, ocurre que llega una ideología política un tanto cuanto más socialista y entonces pertenecer a ese grosor de la población, pues no está cool, güey. Sí, ya pertenecer la gleba, no, así como que... No, como que no es bonito, o sea... Mira, lo que pasa yo creo que también tiene que ver con cómo conceptualizamos la pobreza, ¿no? O sea, a veces nos imaginamos a la pobreza y es como un campesino sin tierra, pobre, sin zapatos. Pero eso no es nuestra culpa, Viri, porque al final, perdón, ¿te puedo hablar de tú? No, claro que sí, sí, por supuesto. Pero no es nuestra culpa, o sea, los comerciales durante 70 años nos vendieron un país donde cuál era la pobreza y cuál no era la pobreza. Y los índices de pobreza variaron en este país a partir de
de que hay un parámetro de que eres pobre o estás en pobreza extrema si, por ejemplo, el piso es de tierra o el piso es... Entonces, cambian los índices de pobreza cuando en el gobierno, por ejemplo, de Calderón, se les colocó cemento a la gente que tenía pisos de tierra. Claro. Y entonces en ese momento, claro, no, bueno, ahora ya no estamos en un país, ya somos un país en vías de desarrollo. Digo, si nosotros somos un país ya tiene piso la abuela, ya no tiene tierrita en su patio, ya es piso. Un día tú tenía una plática con René Franco. Uh-huh. René Franco decía, en esa charla, porque René Franco es un menso, pero tiene 2, 3 cosas a veces lúcidas que le dejan. Sí. Decía, bueno, a ver, ella acababa de llegar de Japón y entonces decía, si Estados Unidos es primer mundo, lo decía de esa forma, ¿qué chingados es Japón? Uh-huh. O sea, si nosotros somos un país en vías de desarrollo, uh-huh, ¿qué es países como, es que no quiero dar un nombre así suena horrible, pero ¿qué serán los otros países que en verdad tienen unos índices de pobreza muchísimos más extremos que los nuestros, ¿no? uh-huh. Entonces, aquí este asunto también un poco de la vergüenza de no pertenecer es lo que nos mantiene en el límite de la negación y pues nos cuesta también como sociedad cambiar ese chip de decir, güey, pues está bien que exista un apoyo o está bien que yo pueda pedir un apoyo al gobierno y decir, hey, oye, también lo necesito, ¿no? Nos cuesta también trabajo por ese asunto. Y güey, y complementando un poco lo que comentas, inclusive también se menciona en el libro, por ejemplo el caso de, si no mal recuerdo, es el de Gabón, de allá en África, que aún y estando en posiblemente condiciones más tal vez deplorables en muchos lugares en comparación con México, inclusive México tiene más desigualdad que ese tipo de países de los que mencionas ahorita, Gustavo. Uh-huh, claro. Somos el 11º país más desigual del mundo. O sea, nuestra cosa es grave. No nos damos cuenta porque lo hemos normalizado. Por eso no es normal, se llama no es normal. Porque no es normal vivir como vivimos. No es normal que un país enseñemos todos nuestro libro. El Gustavo lo tiene pirata digital. La competencia. No enseñes la competencia, Gustavo. No, es de Sam Shepard sobre Bob Dylan. Porque soy aspiracionista, me niego a resistir que soy pobre, por eso escucho música sajona. Pero sabes una cosa, volviendo al tema de qué es ser pobre, ¿no? ¿Qué es ser pobre? ¿No? Yo creo que hemos malinterpretado este concepto que hemos heredado, ¿no? De la triste noche neoliberal, ¿no? En donde se nos decía que por tu esfuerzo, por tu trabajo y ya como teniendo cualquier cosita ya eras clase media, ¿no? Con que tuvieras tus zapatitos y un trabajito, ya con eso, ¿no? Y no es así, ¿no? Yo creo que recientemente ha habido un despertar. Perdón, doctora, aguántame tantito con ese concepto de lo que es la pobreza y todo esto, porque en la neta no quiero que nos quedemos a medias y ahorita en cualquier momento se nos puede cortar. Entonces, amigos, recuerden que ahorita en el paquete de 10 estamos esperando a que ustedes lleguen con todo lo que ustedes vengan manejando, de sus productos, de sus servicios, lo que ustedes quieran para que se publiciten aquí en el paquete de 10. Háganlo llegar con toda confianza y con todo gusto les vamos a ir haciendo sus comerciales, sus menciones, lo que ustedes necesiten. También recuerden que ya tenemos nuestra playera del paquete de 10, nuestra taza del paquete de 10, nuestro cojín del paquete de 10, lo que ustedes quieran. Regresamos con la doctora Viridiana Ríos a una super plática que estamos teniendo y por favor amigos no se nos vayan, no nos tardamos, ahorita venimos. Esto es Paquete de 10. Bueno, pues ya estamos de vuelta, damas y caballeros, en este episodio de cierre de temporada del Paquete de 10. La canción que acabamos de escuchar es La Cumbia de los Pobres, pues porque estamos hablando de cuestiones de dineros, aspiracionismo o no, pobreza extrema o no, vías de desarrollo. Lo que provocó, güey, que tuviéramos que darle el tajón a la parte anterior del episodio, porque pues como el vecino cambió la clave del internet, pues nos los cortó, güey.
Pues una disculpa y también cabe señalar, güey, para que no vayan a chillar al rato de que, ¿cuál canción de los pobres? O sea, ¿de qué hablan? Acuérdense que tenemos tanto aquí en YouTube el episodio, como también en el podcast, que también he de señalar que está muy fregón y se los súper recomiendo, la de política y otros datos, la vida pública a debate, que hace aquí nuestra invitada, la doctora Viri Ríos, con Carlos Bravo Regidor y Mariel Ibarra. Está bien bueno también ese podcast. Si les gusta la política y el argüende, ahí también está muy bueno. Pero sigamos con lo que estábamos. Con lo de argüende los bajaste a nivel de... No, argüende aquí, güey, allá sí son estudiados. Oye, pues, le quería preguntar a Viri que ¿cómo llega? O sea, cuando empecé a revisar el libro, porque debo confesar no lo he acabado de leer, y no por falta de gusto, sino por falta de ojos, cuando se me hace una cosa bien ruda tu libro, lo platicaba fuera del aire. ¿Cómo llegas a teorizar esto? ¿Cómo llegas con estas experiencias a este libro? ¿En qué punto? Yo creo que es un libro que debe tener los estudiantes de economía de la UNAM principalmente, no los itamitas, no los del TEC, los de la UNAM. Tengo mi teoría, pero ¿cómo llegaste a este punto de teorizar esta parte y de hablar de estas experiencias? Bueno, yo creo que es el compendio de muchos años de ser académica y de muchos años de estudiar a México de tiempo completo. Yo llevo 15 años estudiando a México de tiempo completo y a lo largo de pues todo ese estudio he ido descubriendo estas pequeñas reglas que a veces están medio ocultas, pero que están constantemente alimentando la desigualdad en la que vivimos. Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo entré a hacer el doctorado en Harvard, me acuerdo que empecé a estudiar más y más a México, pero ya como desde una perspectiva más global, y empecé a entender que no era normal, o sea, que de verdad no era normal la situación de un país como México. Incluso miembros de la facultad de Harvard tienen estudios en donde se preguntan por qué un país como México, que tiene todo el potencial, que es el principal socio comercial de Estados Unidos, que es la 15ª economía más importante de México, por qué un país como México no es un país de clases medias. O sea, realmente es una situación profunda de anormalidad. Entonces, a lo largo de toda mi carrera fui compilando, pues, como estas ideas que también compartía como periodista, y pues de pronto dije, ya, las tengo que poner en un solo documento, y pues ahora con la pandemia tuve el tiempo de encerrarme por completo un año, y de ahí salió No es normal. Pero ¿sabes qué fue, Gustavo? Fue un reto propio, porque digamos que este libro no tiene lo que me enseñaron en el ITAM. Tiene todo lo que no te dijeron en el ITAM y deberías saber, ¿no? Tiene todo lo que no te dicen en la facultad, pero te deberían decir. Entonces, pues fue un reto propio de encuentro. Principalmente, Viri, es el compendio de lo que, o sea, te llenas todo el tiempo mientras vas leyendo el libro del, sí es cierto, sí, bueno, y si lo tenemos tan, como bien lo menciona el título, es tan normalizado, ¿cómo es posible que no lo podamos comprender? ¿Y cómo no lo podemos cambiar? O sea, ¿en qué se basa eso de que inclusive hasta, como lo comentábamos en la primera parte del episodio, propones varias formas de poder solucionar algunas cosas, pero ¿por qué no llega a esa solución? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que se debe a que nos hemos obsesionado nosotros como países en pretender que el problema es quién nos gobierna. Entonces tenemos esta idea de que el problema es que está López Obrador el poder y el día en que lo quiten ya se va a arreglar, o el día en que se vaya Calderón ya se va a arreglar la guerra contra el narco, o el día en que se vaya Peña ya se va a arreglar la corrupción. Y la realidad es que este país lo han gobernado todos los partidos de todos los colores, y nuestro país se parece muchísimo al país que teníamos hace 20 años y se parece mucho peligrosamente al que teníamos antes de la revolución. Sí, o sea, los salarios hoy en día, si tú los comparas en términos de poder adquisitivo, los salarios hoy son tan bajos como eran antes del periodo revolucionario. Eso lo muestro yo en No es normal. Uh-huh. Entonces tenemos que erradicar la idea de que el problema es quién nos gobierna. El problema es cómo nos dejamos gobernar. El problema es que no somos una sociedad democráticamente organizada, que demandemos de nuestros políticos, independientemente de quién esté arriba, que demandemos un cambio profundo de reglas, porque el problema son las reglas. Fíjate,
qué tremendo, porque a veces nos dicen, el problema es la corrupción. No, es más grave. El problema es que aún sin corrupción seguiríamos siendo el país que somos. Entonces hay que cambiar las reglas a profundidad y hay que cuestionar las reglas tal cual están escritas, porque no son normales. Pero ¿cómo, Viri? O sea, ¿cómo? Exacto. Porque por medio de amparos, por medio de manifestaciones, por medio de ir a decirle al presidente cada vez que salga alguna de sus giras, oye, esto, lo otro, o sea, ¿cómo? Bueno, Ese es yo el diría problema. todas las anteriores. Si eres un abogado, pues sí, usa el litigo estratégico. Si eres un ciudadano, pues sí, ve a las protestas. Yo no hay protesta a la que no vaya. O sea, realmente yo, o sea, creo mucho que debemos retomar esa democracia. Sabes que a veces sentimos que comunicarnos con nuestros líderes no va a ser un cambio, pero es que eso es falso. O sea, mandarles un correo, ponerles un tweet, mandarles algo, no sé, un mensaje en Facebook. Todo esto va teniendo un impacto porque se va generando voces distintas. El gran problema es que las voces que hablan con los políticos son las voces hoy en día de los grandes empresarios, de los ricos y de sus herederos. Esos sí están todo el tiempo sentados en Palacio Nacional hablándole de frente al poder. Tenemos que hablarle más al poder. Tenemos que además, quien quiera, quien pueda, quien tenga el carisma, pues enrolarse en la vida pública, o sea, meterse a un partido y... ¿Es un asunto de carisma o es un asunto de poder adquisitivo? O sea, las revoluciones las hacen los burgueses, ¿no? Sí, pero yo no creo que en este país necesites muchísimo dinero para enrolarte en un partido y empezarlo a cambiar desde abajo. De hecho, las personas que más se enrolan en los partidos en este país, los militantes, no son las clases medias y altas, son las clases más bajas y las medias bajas. Pues son los menos beneficiados. Pues sí, pero ahí están. Entonces, imagínate, o sea, es que la clase media se despolitizó. Lo que nos Ahora, sucedió perdón, es que ya no estamos muy, ahí. muy interesante eso que comentas y lo quiero conjuntar con algo que muchas veces has comentado aquí en el podcast, Gustavo, que a los políticos no hay que aplaudirles. ¿Es correcto? Sí está, porque muchas veces lo que se ocupa o lo que viene así en los comentarios, en los posts de Facebook, inclusive allí en Ecatepec acaban de reparar una avenida que tenía muchos años sin repararse y estaba toda hecha una porquería. Ahorita ya la repararon y vienen las lonas así diciendo muchas gracias, señor gobernador o señor presidente municipal, etcétera, etcétera. Sí, claro. ¿Se vale eso? O sea, sí está correcto que inclusive, al menos, tan siquiera para agradecer o hablar así de que no, malditos fifís y que la 4T y que AMLO va y que sí, así, todo eso, o sea, ¿se vale? Sí, podríamos empezar por ese lado para empezar a tener participación política, ¿o cuál crees que sería la vía correcta para empezar a involucrarnos en esto que estamos platicando precisamente? Bueno, mira, la vía más corta es organizarnos con nuestros vecinos, con alguna meta en específico y ir a la delegación y, o sea, tal cual, me explico, es que cuando digo estas cosas todo el mundo se me queda viendo con cara de yo ir a la delegación, yo hablar con los vecinos, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, si no denuncio cuando me roban el celular en la pinche combi, bueno, pero la delegación. esa es la realidad. Fíjate que las democracias en los países más desarrollados funcionan así, con comités de vecinos. O sea, parece ridículo lo que te estoy diciendo, pero en realidad ese es el mecanismo más claro, o sea, ir y hablar con tu delegado respecto a algo que tú creas que debe cambiar y eventualmente como ir escalando en esta petición de demandas, ¿no? O sea, creo que nos hace falta ese contagiarnos de la idea de que es posible cambiar este país. Pero, a ver, ¿y cómo nos hacemos parte de los... Hacemos aquí una juntita vecinal y el líder, por así decirlo, no se vuelve un cabecilla así como tantos... ¿Un mafiosín? Ándale, un mafiosín que ya está empezando a pedir cooperaciones y se las queda. O sea, ¿cómo hacemos ese cambio de chip? ¿En qué momento detectamos que no vamos por el buen camino y estamos dando cabida a uno de tantos que hay ya en puestos políticos que ya al final de cuentas luego se olvidan de dónde vienen y cuál era la intención principal de su camino? Bueno, es que al poder se le vigila. Creo que de la misma manera en que dice Gustavo, al poder no se le aplaude, ok, pero al poder también se le vigila. O sea, al poder no se le deja solo. Y creo que eso ha sido uno de los grandes problemas de la democracia mexicana. Tenemos una democracia de muy baja temperatura, en donde los ciudadanos asistimos a votar una vez al año. No, perdón, una vez cada 6 años, ya quisiéramos una vez cada año, pero bueno, no es cierto, pero una vez cada 6 años, y luego nos retiramos
a quejarnos, nos retiramos de la vida pública a quejarnos mientras leemos los periódicos de lo que está pasando y a burlarnos de nuestros políticos, sí, cuando en realidad lo que necesitamos es pues esta democracia de más alta temperatura, con constante, ¿sabes? Con constante tocar base nuestras autoridades. ¿Cómo checas que tu líder vecinal nos está robando las cosas? Pues le pides que publique transparentemente las cuentas, o sea, me explico, es que hay manera, pero el tema es que hay chamba que hacer. Hay trabajo que hacer. El trabajo no es estar sentado leyendo los periódicos y quejándonos. El trabajo es estar organizándonos y demandando cosas concretas de quienes nos gobiernan. Quienes nos gobiernan la tienen muy fácil, porque no les pedimos casi nada. Sí, no, de hecho nos llenamos nada más con que nos digan un chistín de vez en cuando, o que nos digan una bromita, así, ya, ay, sí es bien chido mi viejito, mi cabecita de algodón, como lo quiero. Ya, con eso nos llenamos. Y ¿sabes qué pasa? Que a veces yo lo que quería es que No es Normal fuera un acompañamiento para todas esas personas que están listas para organizarse y para querer un país más justo, de forma que tuviéramos como un listado de las reglas que hay que cambiar, ¿no? Y como que supiéramos como ciertos puntos que de plano no están funcionando, o más bien que están funcionando muy bien, pero para unos pocos, para los ricos y para las empresas ultra grandes. Genial. Gustavo, se nos está empezando a acabar el tiempo que tenemos aquí con la doctora Viri Ríos. La neta, Viri, te agradecemos de sobremanera que nos hayas tomado estos minutos de plática. No nos gusta llamarlo de entrevista, porque finalmente buscamos pues que sea una plática para nuestros amigos aquí, los del paquete de 10. Estamos llegando al final de la temporada. No, pues no, ¿cuál? No, nosotros sí tenemos decencia, güey. O sea, con respeto a los buenos periodistas, he de decirlo también, la neta. Pero entrando, y fíjense, para que vean cómo pues todo le podemos entrar también a este jueguito de los periodistas, y me gustaría tomar un punto que está calientito, que está apenas que pasó hace pocos días, la situación de lo del Will Smith, que llegó y cacheteó al Chris Rock, y pues ya digo, Miri, sacándote un poquito de lo que tú manejas siempre, de lo que es la política y situaciones serias, vamos a transformarnos como nos gusta, Gustavo, un programa de chismes aquí a la oreja ventaneando. Y tenemos ese tema del cual llega el señor Will Smith, para los que dudo que haya alguien en el mundo que no sepa de qué estamos hablando, porque fue muy sonado. Hace un comentario el señor Chris Rock acerca de la esposa del señor Will Smith, y me atrevo a abordar este tema así como de golpe de timón tan fuerte, porque hablamos de una situación en la cual tenemos un problema, no sé si ya encaminado de lo que es la pandemia, no lo sé. Tal vez es una condición humana, en el cual tú te sientes con el derecho a de que si alguien, llamémosle y aterricémoslo, por ejemplo, en el que se te cierre en el tráfico, lo que sea, se siente con el derecho de acercarse y romperte el hocico, nada más porque te dijo, o porque te vio, o por lo que sea. ¿Eso qué tanto va en una situación? Porque me queda claro que no es una expresión económica en lo absoluto. El señor Will Smith es una persona de las más exitosas que yo creo que hay en este mundo, pero ¿en qué momento llegamos a conjuntar esta situación que aparentemente es muy abierta, pero no lo sé? ¿Tú qué opinas acerca de este tema de esta reacción del señor Smith con el señor Rock? Bueno, sí, creo que tienes razón que muestra hasta qué punto ha llegado la intolerancia, ¿no? Porque pues Chris Rock sí hace una broma de mal gusto, o sea, sí se burla de la mujer de Smith, que bueno, tiene un problema que le está generando calvicie, pero al final del día, pues eso no debería ser razón por la cual se para Willy y le da unos cachetadones, ¿no? Ahora, yo, si te soy honesta, creo que a veces tenemos una forma de analizar al mundo que es como romantizando como era antes, ¿no? Es como, pero antes no era así. Y yo no estoy segura. Yo de hecho, lo que muestran, por ejemplo, muchos datos es que el mundo era más violento. Había más revoluciones, había más guerras. En 1994, por ejemplo, en los años 90 en México, las tasas de homicidio eran pero muchísimo más altas, porque ahí sí te enojabas y ibas y matabas a alguien, o sea, en la Sierra de Guerrero y así, eso se usaba, ¿no? Y ahora, bueno, se sigue haciendo en algunos lugares, pero ya es mucho más mínimo, ¿no? O sea, sí creo que hemos transitado a un periodo como mucho más civilizado. Es más, tú, por ejemplo, fíjate cómo, no sé, estados que deberían estar en abierta guerra civil, como Venezuela, pues resulta que nadie se levanta en armas. Es que es tremendo. El poco levantamiento armado que tenemos recientemente, incluso en situaciones de crisis humanitaria. Entonces yo más bien creo que ya somos un pueblo muy atemperado, ¿sabes? tengo una teoría opuesta. Yo creo que ya somos un pueblo muy atemperado.
y que pues de repente... Entonces por eso nos llama tanto la atención un suceso de este tipo. Correcto, porque Ok. además, fíjate cómo Will Smith ni siquiera le da así como a puño cerrado, ¿no? O sea, le da una cachetada. Que se saca el guante blanco y le da ahí un cachetadón. Así. Sí, No. así, entonces... Hasta dijeron, ¿no? Que era como que preparado, así como que... O sea, está mal la violencia, está mal lo que observamos, pero tampoco creo que debamos como pensar Dios, así como Dios bendito, ya a qué mundo hemos llegado, ¿no? Pues, no, ¿Sabes hemos... qué? estamos- Tiene que ver con el nombre del libro de Viri. ¿Sabes qué es lo que no es normal, Mike? Normalizar la violencia y normalizar el sentido del humor desde una posición en la que tú no eres el afectado y desde donde tú no estás padeciendo eso. Eso es lo que no es normal, para mí. Ujú. Yo creo que yo puedo hacer un chiste sobre homosexuales, mi condición me lo permite, pero no podría hacer un chiste, por ejemplo, sobre un niño con Down. ¿Me explico? Porque burlarse de la condición física de alguien de la cual él no es responsable, eso es lo que no está bien. Pero puedo hacer un chiste sobre de gordos. sobre una diputada que por su estupidez o una, sin importar, aquí no es una cuestión de género, aquí es una cuestión de funciones. Entonces, creo que es ahí como que esa línea delgadita, nada más. Ujú. Y eso sería para otro episodio, amigos, porque la neta es un tema que da mucho de dar. Viri, ¿a dónde te encontramos? ¿A dónde podemos buscarte? Quien quiera seguir tu trabajo, la neta, amigos, súper recomendable. Una señorita, la neta, como lo comentamos desde un inicio, que vino desde abajo macheteando y picando piedra, como decimos acá, y que ha llegado a ser una de las más grandes analistas que me ha tocado la dicha de poder escuchar y de la cual te Ay, agradezco, muchas Viri. gracias, qué lindos son. Pues miren, me pueden encontrar en mis redes sociales, entonces en Twitter soy Viri-Ríos y en Instagram y en Facebook Viri Ríos C. O si no, pues en mis columnas ya sean en El País o en Milenio. Y tu podcast también, que a los que somos fanáticos del podcast. la neta, Ah, en también mi se los- podcast que se llama Política y otros datos, ahí estoy con bueno. Mariel Ibarra y Carlos Bravo. Ese Buenísimo. sí escucho. Vamos. Sí, Amigos, se se nos pone bueno el termina debate. la temporada. Viri, muchísimas gracias por aquí estar en el paquete. Disculpen, la neta, que les entregamos un paquete más cortito, como el de Gustavo le gusta, pero pues, el tiempo de nuestra invitada así lo exige. Entonces, Gustavito, muchas gracias por habernos acompañado en esta temporada 5. No, gracias a ustedes. Y nada más para cerrar, me gustaría decirles que a todas aquellas personas que están sufriendo depresión, que están en un estado que la pandemia les ha dejado esa secuela de la que no se habla, que es la depresión, la ansiedad, trátense. Y lo único que te puedo decir, Mike, es gracias Viri, y gracias a este podcast porque me ha salvado al menos el día de hoy. Gracias. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo, amigos. De manera ya un poco seria, Gustavo ha estado un tanto con problemas personales, por eso la semana pasada no tuvimos también este episodio. Y pues bueno, quisimos también aguantarlo para también tener este lujo de invitada. Y Viri, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el paquete de 10. Perdón, Jessica, un saludo y pues discúlpame tanto estar fregando para tener aquí a la doctora, pero oye, la neta lo amerita. Muchísimas Sí. gracias a ustedes por la invitación y bueno, gracias por todo el trabajo en este podcast y video. Hombre, gracias a ti. Y pues amigos, hasta aquí el paquete de 10 con nuestra invitada Viri Ríos. Y pues aquí estamos y nos vemos para la 6ª temporada. Atentos, pendientes, porque vamos a tener ahí un programa especial de paquete de 10 en Mazatlán. Nos vamos a dar una vuelta por allá y vamos a comentarles ahí qué tal estuvo. Recuerden que tenemos nuestra playera del paquete de 10, nuestro cojín paquete de 10, nuestra taza del paquete de 10 que también te vamos a hacer llegar, Viri, si nos haces el honor Gracias, qué de lindo. mostrarlo. Y también, pues ya saben, todo lo que ya tenemos aquí manejando. Esto es paquete 10. Soy Ismael Salazar, su amigo Mike, con ustedes. Gustavito, un abrazo, te Gracias. quiero, amigo. Yo también te quiero. Gracias, Viri. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye.
paquete de 10.